Media de sesión en los mercados financieros, 12 de la mañana, hora central europea, y cada vez van a más el sentimiento optimista por parte de los inversores con respecto de la renta variable del viejo continente. El IBEX hasta ahora era el único selectivo en positivo y a esto se suma París. Las compras miran al selectivo de la bolsa gala con una revalorización de apenas unas décimas porcentuales, más o menos lo que tenemos en España, con una ganancia que le lleva a acercarse poco más a la cota de los 9.400 puntos, y sin embargo las ventas, los huecos bajistas ahondan en el resto, en Milán, en Xetra, en Frankfurt, pero también en Londres. Tenemos a esta hora de la mañana al índice de la bolsa germana sobre los 15.226 enteros. Se acaba de dar la vuelta, la subida mínima en diferido es del 0,07%, y si miramos más o menos a los futuros, a cómo va a venir Wall Street, a los continuos del S&P, tenemos una sesión que puede que amanezca sobre el positivo. Los 4.279 se están cotizando a esta hora de la tarde para esos futuros de Nueva York. Tenemos al Dow Jones también con una revalorización que le lleva a aguantar la cota de los 33.500 puntos, y mientras tanto el Nasdaq, aquí sí hay una pérdida, aunque cotiza plano en los 14.500. El Russell 2000, 1.775, y el VIX, el índice de volatilidad, recortando pero aguantando sobre la zona de los 18. Foco también puesto esta jornada de jueves en la rentabilidad de los bonos, en los peligros para la renta fija y lo que puede suponer para los inversores. El español a 10 años ya está en cotas no vistas de la última década, está por encima del 4%, y si miramos al Bund, sobre el que se calcula la prima de riesgo de nuestro país, alcanza y supera ya el 2,90 de rentabilidad. El Treasury estadounidense, el a 10 años, en el 4,63, y si miramos un poco más abajo tenemos a los bonos británicos, al yield, hoy con caídas en las rentabilidades. En divisas, el par euro-dólar sigue aguantando el billete verde, fortaleza frente a divisa única, y más o menos se queda sobre la zona del 1,05. Petróleo también hoy es foco de atención, pronósticos que le llevan ya al Brent a acercarse cada vez más a esa cota de los $100, a esos 3 dígitos de los que ya avisan va a terminar el año algunas casas de análisis como Goldman Sachs, y justo después de que ayer Rusia, el presidente Vladimir Putin, instara al gobierno de la Federación a poner sobre la mesa medidas para fomentar el desarrollo del sector petrolífero. Visto el mercado, miramos ya a las noticias que pasan precisamente por Londres, miramos ya al resto de la actualidad de la jornada, que pasa por el Banco de Inglaterra, y en este caso por una posible intervención de la que se está hablando por parte de uno de los miembros del Consejo de Gobierno, es el director ejecutivo de mercados del BOE, y dice hoy Andrew Heuser, que es fundamental a día de hoy una nueva línea de crédito basada en la evaluación de los datos. El director de mercados del Banco de Inglaterra confirma que poco a poco el BOE, el organismo de Andrew Bailey, se va a embarcar, y de manera inmediata, en el diseño de un mecanismo que permita otorgar préstamos a compañías de seguros y a fondos de pensiones. Quiere inyectar liquidez en el sistema, en estos intermediarios financieros, el Banco de Inglaterra, por el peligro a que pueda provocar un descalabro en el resto de la economía, que poco a poco se recupera del envite de la guerra, del envite de la pandemia, y la inflación va minorando en subidas interanuales. Es trabajo, dice Heuser hoy, de los bancos centrales proteger al sistema contra las amenazas de la estabilidad financiera, aunque es trabajo también de las empresas protegerse ellas mismas contra shocks menos severos. Dice que es vital en cualquier caso que se avance continuamente en la mejora de la resiliencia del sector de estos intermediarios financieros no bancarios, de los fondos de pensiones, entre otras cosas, de las compañías de seguros, a las que el Banco de Inglaterra está dispuesto a intervenir para evitar un descalabro de su economía. Vuelve a caer hoy también, lo hemos conocido, datos de la Comisión Europea. La confianza del consumidor en la zona euro. Son números que se han dejado sobre la mesa a lo largo de esta mañana y que dan cuenta de una cifra que baja un 1,8%, se queda en los 17,8 en zona negativa, menos 17,8 puntos, con una Unión Europea que sin embargo aquí recorta hasta los menos 18,7, más o menos la misma sensación. El índice de sentimiento económico en la eurozona, en toda la Unión Europea, sigue disminuyendo en septiembre, cierta bajada del optimismo por parte de los ciudadanos comunitarios, y el recorte es de 3 décimas porcentuales. Las expectativas de empleo, en cómo va a ir el mercado laboral, en eso que se fija el Banco Central Europeo para subir o no tipos de interés, para poner sobre la mesa o no reducciones en las compras de bonos. En este caso, el índice de expectativas de empleo sí que aumenta, optimismo por esta pata, en medio punto porcentual. La Comisión, en el informe de hoy, lo que destaca es que se vuelven más pesimistas sobre situación financiera pasada, los hogares españoles, sobre el futuro de lo que va a venir, y que la situación económica en general en el resto de países de la zona euro va a ser, según el ciudadano, completamente negativa.
Punto de atención, punto de directo también en la orden de disolución a partir del 1 de enero del 24 de la autoproclamada República del Nagorno-Karabaj. Lo han confirmado las autoridades de este enclave a lo largo de esta mañana tras más de 3 décadas de control del territorio y a raíz de la ofensiva militar de la semana pasada lanzada por parte de Azerbaiyán, que reintegró dentro de sus fronteras oficiales el territorio. Las autoridades armenias han elevado este mismo jueves a más de 68.000 el número de desplazados llegados al país huyendo de esta zona del Nagorno-Karabaj tras la toma de control por parte de Azerbaiyán, lo que supone la mitad más o menos de la población con la que se contaba antes de la ofensiva relámpago de la semana pasada por parte de Bakú. Una decisión que, eso sí, llega un día después de que las autoridades azeríes anunciaran la detención del exministro de Estado, lo que es equivalente allí a primer ministro, cuando intentaba acceder a territorio armenio. Y lo filtrábamos ayer, más o menos hasta ahora, en Negocios Televisión, fijándonos en Alemania, y ahora lo confirman sus institutos económicos. El crecimiento del país va a ser del 1,5% para 2025, sí, pero antes va a haber contracción en la recta final de este 2023, de unas 6 décimas más o menos, según las previsiones, y un tímido avance de la economía de hasta el 1,3% el año que viene. A cierre del tercer trimestre, que clausuramos en unos días, el recorte va a ser del 0,4 y de algo menos de 2 décimas para el cuarto trimestre del ejercicio. Inflación, capítulo aparte, se conseguirá controlar, sí, pero de aquí a 2 años, porque todavía va a estar por encima del objetivo del Banco Central Europeo en 2024. Va a estar sobre el 2,6%, lejos de esa cota de los 2 puntos porcentuales, y este año triplicando la cifra objetivo. En el 1,9%, eso sí, va a ser el crecimiento interanual del IPC para 2025 en Alemania, según los institutos económicos del país. Día, en todo caso, en el que la subida de los precios de la energía hace más empinada para los españoles la cuesta de septiembre para unos hogares que han encarado una de las vacaciones más caras de la historia. La inflación trepa este mes, lo hace hasta el 3,5%, y el organismo atribuye el dato, 9 décimas superior al registrado en agosto, sobre todo a la energía, a la subida de los precios de la electricidad y en menor medida a los carburantes, que eso sí, están en tasas históricas. La tasa mensual, si se mira la tasa mensual, la inflación igualmente crece 2 décimas con un desplome del euro que algo por encima del 1,05, como estábamos contando hace unos minutos, también está siendo una vía de entrada para esta presión de precios. ¿Por qué? Porque la mayoría de los contratos de energía se denominan en euros. El tipo de cambio actual da argumentos a quienes de hecho creen que el Banco Central Europeo debería ir más allá en su endurecimiento de política monetaria, por ejemplo a través de una reducción más rápida de la cartera de deuda pública. Contexto en el que, si se hablaba de que la inflación vendría exacerbada por unos efectos de segunda ronda, como la subida de los salarios, el gobierno hace caso omiso de ello y los empleados públicos van a cobrar más. Van a haber una subida salarial adicional del 0,5% para este año, pactada con el Ministerio de Hacienda y los sindicatos, y que estaba ligada a la evolución del índice de precios del consumo armonizado y del adelantado que hemos conocido hoy de septiembre de este año. Para este 2023 la prevista subida va a ser de la variable del 0,5% si el PIB crece en el conjunto del año por encima de los 2 puntos porcentuales. La escalada de los intereses de la deuda alcanza ya nuevos hitos para los españoles. La rentabilidad del bono a 10 años ha superado este jueves, y lo ha hecho media mañana, la barrera del 4%, un nivel que no se tocaba desde enero de 2014. Este jueves, tras conocerse ese repunte de la inflación, los intereses de los bonos registran avances poco a poco de hasta 7 puntos básicos. Estamos viendo a esta hora de la mañana cómo la cotización rebota sobre el 1,16%. En cualquier caso, estamos en un nivel no visto en la última década. En las 2 semanas transcurridas desde la última reunión del Banco Central Europeo, el interés del bono español a 10 años ha sumado más de 30 puntos básicos de rentabilidad, esto es un 0,3%. Así, la prima de riesgo, que es el diferencial entre la rentabilidad de nuestro bono con el alemán al mismo plazo con el Bund, se ha ensanchado hasta superar los 110 enteros por primera vez desde el pasado mes de marzo. La brecha con Portugal alcanza los 34, lo que supone la mayor diferencia a favor del bono luso desde 2006. A pesar de que el BCE ha dejado entrever el ciclo de subidas de tipos puede estar próximo a su final, la probabilidad de que prosiga con su plan de reducción de balance, poniendo fin en cualquier caso a cualquier programa de compra de bonos, al APP, al PEP, supone un riesgo adicional para los países más dependientes de la financiación del supervisor. Los datos de agosto ya muestran que la institución presidida por Lagarde ejecutó la mayor desinversión mensual en deuda pública española de toda su historia.
Pendientes también de otro país en problemas por la deuda que deja de comprar el Banco Central Europeo. El gobierno de Giorgia Meloni recorta sus previsiones para Italia de crecimiento para este año y el que viene, adelantando los objetivos de déficit presupuestario en momentos en el que el aumento de los tipos de interés daña la economía y los costosos incentivos a la construcción pesan sobre las finanzas públicas. En el documento económico y financiero que va a formar parte del marco de presupuestos del año que viene, el Tesoro prevé que el Producto Interior Bruto, el PIB, de la tercera economía de la zona euro va a aumentar un 0,8 este año frente a la proyección del 1 hecha en abril. El objetivo de crecimiento para el próximo año se reduce del 1,5 al 1,2 y el objetivo de déficit del gobierno de Meloni para el 23 se queda ya en el 5,3% sobre PIB. El efecto de la desaceleración económica en las cuentas estatales se ve exacerbado, esto sí, por costes de los incentivos para mejorar en las viviendas que permitan ahorrar energía. Los incentivos en forma de créditos fiscales se introdujeron justo antes de que Meloni asumiera el cargo el año pasado, pero eso sí, han ayudado a impulsar el fuerte crecimiento del 21 y el 22 después de la pandemia. Sin embargo, han demostrado a la larga ser una carga más pesada de lo previsto para las arcas estatales. Han costado cerca de 54.000 millones, esto supone el 2,8% sobre PIB, solo el año pasado. El déficit superó entonces con creces el objetivo del 8% sobre PIB. Para 2024 se eleva por parte del Tesoro al 4,3% ese objetivo de déficit, antes estaba en el 3,7%, es una subida superior al medio punto porcentual y se prevé que la deuda pública, proporcionalmente la más alta de la zona euro después de la griega, se mantenga estable en alrededor del 140% en ratio con PIB hasta 2026. Según las tendencias actuales, la brecha fiscal del próximo año está en el 3,6%, muy por debajo del objetivo del 4,3% que se vislumbraba hasta ahora. Y mientras la inflación mayorista da cierta tregua a la presión de precios a los minoristas en Italia, dejamos de lado la deflación, vuelve la subida de precios mes a mes con un repunte de medio punto porcentual. En agosto el IPP crece y es sobre todo por la energía que empuja al alza los precios de producción, provocando un aumento medio del 0,5, devolviendo los índices a niveles de mayo. En términos anuales, la caída se confirma y ya se acelera hasta el 12,2. En este caso, si se analizan los datos de tendencia, se trata de la quinta reducción mensual consecutiva. Por lo tanto, los números de agosto alejan aún más la fase de estabilización de precios y, de hecho, junto con la energía, hay numerosos sectores que revisan al alza sus listas de precios con respecto al año anterior. Estamos hablando de la alimentación, del textil, de la moda, de la química, de los productos farmacéuticos o también de la maquinaria. En los mercados, más problemas para los accionistas de Evergrande. La negociación de las acciones de la promotora inmobiliaria china y dos de sus filiales en la bolsa de Hong Kong han sido suspendidas tras trascender el arresto domiciliario del presidente de la compañía, de Hui Cangshan. Cierre de miércoles ayer con un retroceso superior a los 18 puntos porcentuales. Se convertía ya en una penny stock en el mercado con un desplome en el ejercicio de más del 80%. Hace tan solo unos días Evergrande informaba también de que no iba a poder cumplir los requisitos para la emisión de nuevos pagarés, es decir, que no iba a poder emitir nueva deuda pública porque una de sus filiales, la principal en China, la Henda Real Estate, estaba siendo investigada. El caso es que por inmobiliario el volumen de transacciones de inmuebles aquí en España destinados al alquiler se encuentra en mínimos, en niveles no vistos desde la crisis financiera que azotó a España hasta 2014. La inversión ha caído un 60% en lo que va de año. Hasta el final del tercer trimestre se ha quedado por debajo de los 5.900 millones de euros. La razón principal, el hundimiento de la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. El alza del precio del dinero añade incertidumbre para determinar un valor en los inmuebles y lo complica para la financiación de nuevos proyectos. Esto ha conllevado que las cifras de inversión se acerquen más a las disponibles al final de la crisis financiera. Tiempo de mercado en lo que seguimos viendo cierta divergencia. Los parques de renta variable del viejo continente mantiene el tono positivo. A esta hora de la mañana el IBEX 35 y poco a poco el resto de índices del selectivo europeo se van a zona de compras. El Eurostoxx 50 también está cotizando prácticamente plano, una subida mínima de 2 centésimas, aguanta los 4.132, el CAC soporta los 7.000 enteros con una subida del 0,19% y el Xetra, el DAX, se acaba de también poner en zona de compras. Aquí la revalorización es mínima, pero le permite mantener los 15.224. Mientras tanto, Londres, con esa posible intervención sobre los fondos de pensiones que deja sobre la mesa uno de los miembros del Banco de Inglaterra, el FT100 en renta variable mantiene la divergencia. Los parques
de Europa tenemos a Londres sobre los 7.567, una caída mínima, eso sí, del 0,34%, y mirando a futuros, los continuos del S&P aguantan sobre los 4.319. Poco a poco empieza a verse la luz al final del túnel. El optimismo se ha apoderado de los negociadores del pacto migratorio en Bruselas después de que el canciller alemán Olaf Scholz diera última hora de ayer, según publicaban varios medios en su país, la orden al Ejecutivo para dejar de bloquear la pata que queda pendiente del nuevo reglamento de gestión de crisis migratoria en Europa. Lo que quedaba pendiente por cerrar a los 27 antes de encaminarse a la negociación con Parlamento, con Comisión, que tampoco se anticipa sencilla por las posiciones dispares de los gobiernos frente a los parlamentarios. Pacto adelante, según confirmado en cualquier caso en la capital comunitaria esta misma mañana el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Hemos llegado fundamentalmente al acuerdo de compaginar ese equilibrio. Estamos llegando, y ya casi lo estamos alcanzando, a ese equilibrio entre posiciones de distintos países. Como sabéis, esto es una negociación y la negociación es conseguir el equilibrio entre los intereses de todos los estados que ponen encima de la mesa, y fundamentalmente sabéis que la TIA en relación a colectivos vulnerables y en relación a la instrumentalización como también elemento de determinación de situación de crisis. O sea, esos son los elementos y ahí es donde estamos trabajando, donde estamos llegando a los acuerdos finales. Y siempre, evidentemente, con respeto absoluto a los valores y principios que son el pilar de la Unión Europea y que, evidentemente, de todo Estado. Alemania hasta ahora estaba bloqueando las negociaciones por una crisis dentro del propio Ejecutivo. Los verdes han sido la más dura respecto a algunos de los aspectos recogidos en el reglamento, especialmente en los que tienen que ver con la duración de las detenciones cuando se trata de familias con niños. También la intención de que la protección se reduzca cuando se considere que haya una crisis por instrumentalización de migrantes. Entre tanto, el foco estaba puesto a esta hora de la mañana en China, porque ahí acabamos de saber que el Partido Comunista acaba de confirmar al nuevo ministro de Finanzas del país. Se nombra a Lan Foan para suceder a Li Kun como secretario del partido y se espera que pronto se convierta en el nuevo titular de las finanzas públicas de China en un momento de desaceleración económica para el país, cuando poco a poco lo macro va dando signos de cierto avance tímido en la economía, en la segunda economía del mundo, pero cuando persisten los problemas sobre el sector inmobiliario, con esa suspensión, sin ir más lejos, de esta misma madrugada de cotización de Evergrande en el mercado y en la bolsa de Hong Kong, tras haberla convertido en una penny stock con un desplome del 80% de su valor bursátil en el último ejercicio. En cualquier caso, y es que se acaba de confirmar que el exgobernador provincial va a actuar como nuevo secretario del Partido Comunista. Lan Foan se va a convertir, por lo tanto, en ministro de Finanzas del gobierno de Kim Jong-un, sucediendo a Liu Kun, nombramiento que completa ya la reforma iniciada por Xi de su equipo de política económica y sigue las transiciones en el liderazgo de otros órganos de formulación política, es decir, de otros órganos dentro del Partido Comunista, el órgano único de gobierno y de política en China desde principios de este año. El ministerio, bajo presión para reactivar la debilitada economía de China, que ha sido golpeada por eso, por lo que decíamos, deuda de los gobiernos locales al alza y los impagos en el sector inmobiliario. De momento, nuevo ministro de Finanzas del gobierno chino para tratar de revalorizar o de conseguir una mejora en las finanzas públicas. Lan Foan va a suceder a Li Kun como secretario del Partido Comunista y por lo tanto como nuevo ministro de Finanzas en las próximas semanas. Mientras tanto, el foco lo ponemos ahora en Estados Unidos, porque un cierre del gobierno, ese que todavía está sobre la mesa, si no se llega a un pacto antes de la medianoche del próximo 30 de septiembre, ralentizaría el ritmo de reemplazo de los arsenales de armas enviados a Ucrania, según ha comentado el controlador del Departamento de Defensa. Esto especialmente si el dinero para la guerra contra Rusia se deja fuera del paquete de gastos final, como piden en la ladura de los republicanos. La financiación adicional para Ucrania está sobre la mesa, pero el Pentágono de momento tiene la autoridad del Congreso para enviar 5.000 millones de dólares más en armas y en equipos de existencias existentes. El problema, que solo le quedan 1.600 millones para poder emitir nuevos contratos a la industria y reemplazar todo el equipo. Lo han confirmado a Bloomberg varias fuentes del Departamento de Defensa, con una administración Biden que ya solicitó en agosto 24.000 millones en ayuda complementaria a Ucrania. Alrededor de 13.000 millones iban solo para defensa. La financiación adicional lo que se enfrenta es a la oposición, como decíamos, de un número creciente de los republicanos en la Cámara de Representantes,
con un Senado que propuso una medida de financiación provisional, 6.000 millones para Ucrania, seguir manteniendo el gobierno abierto hasta el 17 de noviembre, pero que de momento ayer Kevin McCarthy, el líder de la minoría republicana en el Senado, confirmaba que no iba a tener sobre la mesa. Los de la mayoría republicanos, o si la Cámara de Representantes, dejaban entrever que no se iba a votar este nuevo proyecto de ley de financiación adicional por las diferencias dentro de la sección más moderada y de la sección más dura del Partido Republicano. Mientras tanto, el foco, como decíamos, puesto en Bruselas. Ahí están reunidos los ministros y ministras del Interior de los diferentes países de la Unión Europea, aspirando a cerrar la pata pendiente del pacto migratorio, después de que Alemania haya decidido desbloquearlo, después de que el canciller Olaf Scholz diera a última hora de la tarde de ayer la orden a su gobierno para desbloquear la parte del pacto por las diferencias que había dentro del Ejecutivo. De hecho, Marlaska, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que preside la reunión como parte de esa presidencia española rotatoria de la Unión Europea, daba cuenta a su entrada en Bruselas del optimismo que había frente a cerrar un pacto durante este mismo jueves. Hemos llegado fundamentalmente al acuerdo de compaginar ese equilibrio. Estamos llegando, y ya casi lo estamos alcanzando, a ese equilibrio entre posiciones de distintos países. Como sabéis, esto es una negociación y la negociación es conseguir el equilibrio entre los intereses de todos los estados que ponen encima de la mesa, y fundamentalmente sabéis que la TIA en relación a colectivos vulnerables y en relación a la instrumentalización como también elemento de determinación de situación de crisis. O sea, esos son los elementos y ahí es donde estamos trabajando, donde estamos llegando a los acuerdos finales. Y siempre, evidentemente, con respeto absoluto a los valores y principios que son el pilar de la Unión Europea y que, evidentemente, de todo Estado de Derecho. Bueno, parece que así Alemania lo que hace es desbloquear esas negociaciones en el seno de la Unión Europea después de que el pasado 6 de septiembre el canciller Olaf Scholz lanzara a la oposición conservadora una propuesta de un gran pacto nacional alemán para hacer frente a la crisis migratoria, con unas cifras sobre la mesa que dejan como en 2022 más de 1 millón de personas intentaron buscar amparo en Alemania, un dato por encima del registrado durante la crisis de refugiados del 2015 y el 16. Entre enero y agosto del 23 se han presentado más de 200.000 nuevas solicitudes de asilo, un bloqueo administrativo que tiene actualmente en Alemania. De hecho, se declaraba en punto de quiebra hace apenas unos días por este asunto migratorio. Provocaba división dentro del propio Ejecutivo. Los socialdemócratas, los liberales, tenían una ala más dura contra el freno a la inmigración, a favor del freno a la inmigración, mejor dicho, mientras que los verdes pedían una mayor laxitud en las normas y mayor entrada de inmigrantes en su territorio procedentes de la zona de los Balcanes y procedentes del este de Europa. De momento, se negocia en el seno del Ejecutivo alemán ese pacto que sale adelante con nuevas propuestas en los que los conservadores de la CDU estarían dispuestos a dar su beneplácito dentro del Bundestag. Pausamos unos instantes y a la vuelta, a partir de 1:30, mirando a los mercados, ponte en acción con Eva Villanueva aquí en Negocio.